Bienvenidos a Ingenio Bioactivo, el podcast de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la PUCB. Aquí podrás escuchar cada semana a un docente o investigador de nuestra escuela respondiendo a diferentes preguntas de interés, donde vinculamos bioprocesos, contingencia y sociedad. Te invitamos a escuchar el capítulo de hoy. Bienvenidos a Ingenio Bioactivo, el podcast de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la PUCB. Mi nombre es Andrea Rivera, soy periodista de la escuela y en el día de hoy nos encontramos con Fernando Acevedo y Andrés Illanes, profesores de la PUCB. Bienvenidos, profesores, ¿cómo están? Muy bien, gracias, Andrea. Buenos días, muchas gracias por la invitación. De nada. En Ingenio Bioactivo conversaremos sobre el quehacer de la escuela, sus investigaciones y proyectos y sobre cómo estos impactan en nuestra vida cotidiana. En esta ocasión tenemos un capítulo especial dedicado al aniversario número 54 de nuestra escuela y es por eso que estamos con los profesores aquí, quienes son parte del grupo de padres fundadores de la EIB y ellos nos contarán un poco sobre los inicios de la escuela. Quiero que me cuenten cómo surge la idea de hacer la carrera de Ingeniería Civil Bioquímica. Bien, la verdad que la idea surgió en el seno de la Escuela de Ingeniería Química en esos años, que era una carrera de Ingeniería Química que se distinguía del resto de las carreras del país en un aspecto importante, que era que incluía en su plan de estudio asignaturas que hoy día llamaríamos de bioprocesos. Era la única escuela en el país que hacía eso. Y eso, por supuesto, tenía un origen y una causa. Y era que se había hecho cargo como director de la Escuela de Ingeniería Química al final de la década de los años 30, un ingeniero químico danés, don Kai François Peronard. Y resulta, casualmente, que justamente en Dinamarca era común en aquellos lejanos años que la ingeniería química abarcara los procesos alimentarios de fermentación y semejantes, cosa que no sucedía con la ingeniería química de otros países. Por lo tanto, esta carrera de ingeniería química se distinguía bastante del resto del país. ¿Qué pasó? Llegó un momento, alrededor del año 1965-1966, que la Escuela de Ingeniería Química se abocó a reformular sus planes de estudio para ponerlo al día con los progresos de la disciplina. Habían nuevos conocimientos que incorporar relacionados con la computación y programación, con las técnicas de optimización, con varias otras asignaturas, conocimientos nuevos como la teoría del control automático, que no tenían cabida por tiempo, digamos, dentro del plan de estudio de esa época. Ahí se decidió entonces sacrificar estas asignaturas que aparecían un poco como anexas a la ingeniería química tradicional e introducir estos nuevos conocimientos. ¿Qué pasó? Que algunos profesores, un grupo de profesores de la escuela en ese momento, pensaron que realmente era una lástima terminar con esta larga tradición y se pensó en incorporar en una nueva carrera o en una nueva especialidad. Originalmente la idea era bastante simple, no era muy ambiciosa, era simplemente tener una mención dentro de ingeniería química en industrias alimentarias, eso fue lo que se pensó primero, de manera que la carrera tuviera dos menciones, industrias químicas e industrias alimentarias. Se trabajó ese proyecto y se presentó a la instancia superior de la universidad, que en ese momento de reforma universitaria, momento de mucha ebullición, muchos cambios, mucha ebullición universitaria, el órgano superior se denominaba Senado Académico, no era Consejo Superior, pero más o menos cumplía las mismas funciones. Se presentó ahí y después de una muy larga discusión, que lo recuerdo muy bien, eran públicas las sesiones, digamos, no se aprobó esta, pero no porque se rechazara la idea, sino que porque se encontró que era demasiado limitada, demasiado modesta, y lo que se recomendó fue reformular este plan y crear una carrera separada de ingeniería química. Y eso se hizo, nos abocamos a hacer eso
fundamentalmente un grupo de 3 personas de la escuela, que eran los profesores Samuel Navarrete, Andrés Raffo y yo, digamos, a formular esta nueva idea. Eso se hizo, yo diría, bastante poco tiempo. Entre el año 67, 68 y el año 69 se presentó ya el nuevo proyecto al Consejo, al Senado Académico, y en esa ocasión fue rápidamente aprobado, digamos, sin mayores problemas. Y así nació entonces en noviembre, a fines de octubre, principio de noviembre del año 69, la carrera de Ingeniería Civil Bioquímica. ¿Y en esa época pertenecía a un departamento? ¿Cómo era la orgánica? Bueno, habían cambios. A Sí. todo esto hubo otro cambio importante que influyó, que es que la reforma universitaria suprimió las facultades. La Escuela de Ingeniería Química pertenecía a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Se suprimieron las facultades y quedaron las escuelas e institutos, las unidades académicas, por separado, sin el albergue de las facultades. Entonces, originalmente esto quedó dentro de la Escuela de Ingeniería Química, pero en ese momento hubo nuevos cambios y se separaron y se crearon 3 escuelas, la Escuela de Ingeniería Química y las nuevas escuelas de Ingeniería Bioquímica y de Ingeniería Industrial, que también en esos años se aprobó. De manera eran departamentos, ¿no es cierto?, en ese momento. Al principio eran departamentos, cuando todavía estaban albergados dentro de la escuela antigua. Se llamaban departamentos de Ingeniería Civil Química, departamentos de Ingeniería Civil Bioquímica y de Ingeniería Civil Industrial. Pero rápidamente, dentro de esos mismos 2 años, entre el 68 y el 70, se hicieron todos estos cambios, y cuando la escuela partió, cuando la carrera, digamos, partió formalmente, ya existía la Escuela de Ingeniería Bioquímica. Perfecto. ¿Y cuándo fue que empezaron a entrar los primeros estudiantes y de dónde venían principalmente? En principio, el año 1970. Pero en ese momento, y así fue durante muchos años, el ingreso a primer año era común. Existía lo que se llama el plan común para las 3 ingenierías, civil química, civil industrial y civil bioquímica. Por lo tanto, no era distinguible qué alumnos entraban a la carrera y cuáles no, digamos. Así que eso no se sabe. Se definía más al final. Claro. Lo que sí, que después de un par de años, de haber sido el año 72 o 71, 72, 3 alumnos que cursaban ingeniería química a mediados de carrera pidieron traspasarse, digamos, cambiarse de carrera a la nueva carrera de ingeniería bioquímica que les entusiasmó. De manera que nuestros primeros alumnos fueron 3 alumnos, no de primer año, sino que de cuarto año, digamos, curiosamente. La escuela partió en cuarto año, digamos. Claro. Y de ahí se siguió ya para adelante, digamos. Perfecto. ¿Qué fue lo más desafiante de dar comienzo a un proyecto de esta naturaleza? Bueno, el desafío era enorme. Yo diría que ese desafío se pudo abordar con la audacia que teníamos entonces, que éramos jóvenes. Porque la verdad que en buenas cuentas lo que había detrás de este proyecto era la creación de una nueva disciplina de la ingeniería de procesos, ¿te fijas? Y eso era algo no menor. Entonces, uno de los desafíos que tuvimos en los primeros años de la escuela era dar a conocer de qué se trataba esto, tratar de buscar una identidad que nos diferenciara de la ingeniería química y de otras disciplinas de la ingeniería. Y eso no fue una tarea fácil, ¿no? Fue una tarea bastante compleja, que yo diría que de alguna manera ha pesado a lo largo de la historia de la escuela. Te fijas, si tú sales a la calle y le preguntas a alguien qué es lo que es un ingeniero bioquímico, no te va a saber decir con precisión qué es lo que es. Bueno, eso en los primeros años de la escuela fue algo muy complejo, el poder darle identidad a esta carrera. Ahora, lo que sí hubo un hito que a mí me parece que fue muy significativo en aquellos años, y es que el Colegio de Ingenieros nos reconoció como carrera de ingeniería civil, a pesar de que no había un capítulo, como se llamaba la estructura del Colegio de Ingenieros específico para ingeniería bioquímica. Nos incorporaron al capítulo de ingeniería química, pero le dieron a los ingenieros civiles bioquímicos el sello de alguna manera de reconocimiento del Colegio de Ingenieros, y eso fue algo sumamente importante. Ahora, como digo, fue difícil darnos a conocer, fue difícil hacer que
el sector productivo, que la empresa reconociera a este profesional y pudiera identificar las ventajas competitivas que podía tener con respecto a otro tipo de profesionales. Eso por un lado. Por otro lado, otro desafío que fue re importante en aquella época era constituir una planta académica que estuviera en condiciones de poder impartir conocimiento en el área de ingeniería bioquímica, lo cual no era fácil. La ingeniería bioquímica como disciplina no existía en Chile. De hecho, prácticamente no existía en Latinoamérica. Había alguna experiencia en México, eso era todo lo que había. Y por lo tanto, el poder formar profesores en esta nueva disciplina implicaba tener que salir al extranjero a perfeccionarse. Entonces, nuestra escuela, que yo creo que siempre tuvo el mérito de que siempre hizo planes estratégicos de desarrollo. Hoy día que esto parece algo normal y exigible, además en aquella época en la universidad no lo era. Sin embargo, la escuela desde sus inicios hizo estos planes estratégicos de desarrollo. Y una de las primeras cuestiones era poder contratar profesores y especializarlos, de manera que a nosotros nos contrataban y bajo el compromiso de que teníamos que salir a perfeccionarnos al extranjero, ¿ya? Un paréntesis, yo no fui fundador de la Escuela de Ingeniería Bioquímica. La Escuela de Ingeniería Bioquímica la fundaron Fernando Acevedo y Andrés Raffo con la colaboración de don Samuel Navarrete. Que son las figuras que están representadas en nuestro mural. Exactamente. Lo que sí, yo fui el primer profesor que fue contratado específicamente para la carrera y el departamento en su origen de Escuela de Ingeniería Bioquímica. Y el desafío era que teníamos que conseguir una beca en ese momento para irnos a estudiar al extranjero. Ahora, yo era un ingeniero, disculpa que hable un poco de mi experiencia personal, yo era un ingeniero químico 100% puro, digamos. De hecho, el énfasis de la carrera de ingeniería química, cuando yo estudié, estaba muy orientado hacia la petroquímica, ¿no? Y eso tenía una explicación, porque en ese momento Chile tenía un gran proyecto de desarrollo de polos petroquímicos que finalmente no se concretó, por lo menos en gran medida, pero a nosotros nos formaron como ingenieros petroquímicos, diría yo. Por lo tanto, estábamos completamente alejados del mundo bio, digamos. De hecho, Fernando, que estudió un poquito antes que yo, sí tuvo estos cursos que él mencionaba. Te digo, yo no los tuve. Claro. ¿Ya? No, yo no los tuve. Entonces, para mí, la biología era lo que yo mal recordaba del colegio, digamos. ¿Te fijas? Entonces, fue una cuestión muy importante porque tuvimos que ir en el caso mío, yo fui a MIT con 0 de formación en ciencias biológicas y tuve que rápidamente adquirir eso para poder combinarlo con mis conocimientos de ingeniería química y poder, digamos, generar una suerte de ingeniero bioquímico, ¿te fijas? Pero fue complejo. Bueno, durante la década de los años 70, la escuela fue contratando profesores siempre bajo el compromiso de irse a perfeccionar. Y así fue que se contrató a los profesores Juan Carlos Gentini y Jorge Retamal, posteriormente Andrés Marcos, si no me equivoco, sí, y bueno, ya con eso teníamos un grupo más compacto de profesores. En esa primera etapa del perfeccionamiento fuimos todos a Estados Unidos, ¿no? De manera que de alguna forma el sello de formativo de la escuela estuvo muy asociado a la concepción norteamericana del ingeniero bioquímico. Los primeros fuimos al MIT, Juan Carlos fue a la Universidad de Maryland para trabajar con profesores que habían sido formados en el MIT, de manera que había una vinculación bastante fuerte con ese tipo de formación, ¿te fijas? Recién en la década del 80 comienzan los profesores a irse a perfeccionar a países europeos, ¿ya? Pero toda la primera etapa nuestra fue de perfeccionamiento en Estados Unidos. Sí. ¿Cómo fue? ¿Dónde estaban ubicados en un principio? Porque no era aquí, era en la casa central, entiendo. Sí. ¿Cuánto tiempo alcanzaron a estar ahí? Originalmente la escuela, el local físico de la escuela era una oficina que estaba dentro de un laboratorio de ingeniería química, digamos, encerrado así con paneles, digamos. Eso era en la casa central. De ahí, que habíamos estado un par de años ahí, nos cambiamos a unas oficinas que habían en una casa, en un chalet en la calle 12 de Febrero, que era de la universidad, donde estaba
las tres, digamos, fundamentalmente ingeniería industrial e ingeniería bioquímica. Nosotros estábamos ahí en el tercer piso, en una gran oficina, pero seguía siendo una oficina, con el cual había espacio para 3 profesores, digamos. Y ahí se estuvo unos pocos años, unos 2 años, 3 años, y en el año 73 nos cambiamos a General Cruz, digamos. Claro, que fue donde más tiempo estuvieron. Claro, ahí llegamos, en fin, eso era un local, anteriormente era la envasadora de Coca-Cola, digamos. Por lo tanto no tenía las acomodaciones típicas de una universidad, hubo que poco a poco ir construyendo en base a lo que estaba. Como siempre se dice, ¿no es cierto?, en nuestro país, a una habilitación provisoria. La habilitación provisoria duró más de 15 años, digamos. Claro. Sí. Pero ahí nos fuimos acomodando poco a poco, hasta llegar a tener unas instalaciones bastante interesantes, bastante adecuadas, pero también desde el punto de vista de arquitectura poco orgánica, muy desordenado, porque no era un local que estaba hecho especialmente para eso. No estaba pensado para eso. Y fue ahí donde fue el incendio que... Fue una cosa muy menor. Andrés lo puede relatar mejor porque él tuvo alguna participación en eso. Sí, yo tuve una participación en el incendio. No, la verdad que las instalaciones en General Cruz, General Cruz, como decía Fernando, eran bastante provisorias. De hecho, cuando yo llego de vuelta a Estados Unidos, llego a General Cruz 34, y lo que había era algo que le llamábamos el tren, que eran un conjunto de oficinas muy precarias en material ligero, donde los profesores compartíamos oficinas, no teníamos oficinas individuales, compartíamos oficinas. Bueno, a mí me correspondió compartir oficina con mi amigo Andrés Markovich. Y en aquella época se usaba fumar. Yo nunca fumaba en mi vida y Andrés fumaba, y no solo fumaba, sino que fumaba cigarros negros. Y esto para mí era un drama porque vivíamos en una humareda. Muy complejo. Bueno, había muchas anécdotas. Entraban los ratones, se comían los papeles con que trabajábamos. Era realmente una cosa muy... Bueno, pero teníamos el entusiasmo, te fijas. Para nosotros estas eran cosas anecdóticas y seguíamos adelante. No, lo del incendio fue varios años después. No me recuerdo bien qué es lo que provocó el incendio, pero fue muy dramático porque nos avisaron que la escuela se estaba incendiando. Es una cosa horrible. Y finalmente, gracias a la acción de algunos auxiliares, como mencionábamos este señor Iturra, lograron, digamos, sofocar esto, y los daños que hubo fueron relativamente menores, a pesar de que se perdió bastante equipamiento. O sea, igual, fue claro, grave. De hecho, el laboratorio donde yo trabajaba, que era el laboratorio de enzimas de biocatálisis, sufrió mucho, perdimos bastante equipos y cosas. Pero esto pudo haber sido realmente mayor, te fijas, porque realmente se logró contener, pero era una cosa complicada. Pero bueno, sobrevivíamos. Con todo el entusiasmo. Y claro, cuando nos trasladamos muchos años después de este edificio, que fue una cosa maravillosa, porque realmente se nos amplió el espacio físico y tuvimos lugares de trabajo mucho más agradables de los que podíamos tener en General Cruz. Eso es muy bueno. Pensando un poco en el desarrollo de los años de la escuela, me imagino que debe haber sido importante el establecimiento de redes colaborativas con otras universidades, con otros centros de investigación. ¿Cómo se fue gestando eso? Bueno, creo que el punto de partida de eso fueron las relaciones que cada uno de los profesores que fuimos al perfeccionando en el extranjero estableció en sus universidades en el extranjero, que son relaciones que se mantienen incluso hasta el día de hoy. Y como fuimos a estas universidades norteamericanas de muy alto prestigio, la verdad que tuvimos la oportunidad de contactarnos con gente muy importante en el área, digamos, y esas fueron relaciones muy importantes para el desarrollo de la escuela. Además, tuvimos la suerte de establecer relaciones con lo que había, lo poco pero muy importante que había en Latinoamérica, que era fundamentalmente en México y en Brasil. Y con ambos grupos de investigación y de docencia en nuestra área, de estos dos países, establecimos muy buenos contactos.
todo eso se debía a un movimiento que había latinoamericano importante, digamos, en el cual participaba fundamentalmente México, Brasil y Guatemala. En Guatemala había una institución de carácter internacional, digamos, de investigación y desarrollo, un instituto de investigación importante, el cual, por razones históricas de ello, albergaba también la ingeniería bioquímica dentro de sus planes de investigación, con una persona muy relevante en el área, digamos, el profesor Carlos Rolls, que tenía muchos contactos en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y con ello nos contactamos con esa institución, con el Instituto Politécnico Nacional y con la Universidad Nacional Autónoma de México y con las universidades de Sao Paulo y Federal de Río de Janeiro. Y esas nos permitió establecer ya una red bastante consistente, bastante potente, digamos, de desarrollo internacional, que es la que se mantiene, diría yo, hasta el día de hoy, ampliada, por supuesto, con todos los contactos que se establecieron en Europa cuando la gente empezó a ir a estudiar a Inglaterra y a España fundamentalmente, digamos, y incluso a Holanda también, digamos. Y eso, como Fernando no lo va a decir, lo voy a decir yo. Y es que la verdad que a nivel latinoamericano, Fernando formó parte de un muy reducido y selecto grupo de personas que realmente hay que considerar pioneras en la disciplina en Latinoamérica, que fueron el doctor Casas Campillo de México, los doctores Walter Borsani y Vitalis Moritz de Brasil, Profesor y Fernando y Carlos Rolls, que ya lo mencionó, te fijas, ellos constituyeron verdaderamente el núcleo a partir del cual se difundió la ingeniería bioquímica en Latinoamérica. Ahora, como bien decía Fernando, el perfeccionamiento de la planta académica de la escuela sufre un cambio desde esta etapa inicial donde vamos todos a Estados Unidos, entre otras cosas aprovechando que en aquellos años el gobierno de Estados Unidos mantenía programas muy fuertes de apoyo a Latinoamérica, y eso fue disminuyendo hasta prácticamente desaparecer. Entonces, ya en los años 80, los profesores que salieron a perfeccionarse, digamos 80 o después del 80, fueron principalmente a países europeos, que en ese momento ofrecían mejores perspectivas de poder financiar esto. Entonces empiezan a ir profesores a Inglaterra, a España, en fin, y digamos de alguna manera se deja este vínculo tan fuerte con Estados Unidos y se comienzan a establecer vínculos también muy fuertes con países europeos. Hoy en día, si tú analizas el esquema de colaboración internacional, yo diría que principalmente con países europeos, más que con Estados Unidos. Bueno, así es como la escuela se empieza a forjar como un polo importante en Sudamérica, en el desarrollo de la ingeniería bioquímica y sobre todo con el tema de la organización de distintos cursos internacionales que tuvieron sede aquí, en Valparaíso, y desde a donde llegaron muchas personas a formarse también. ¿Qué me podrían contar de eso? Bueno, de nuevo, eso surgió por supuesto de estos contactos que teníamos ya a finales de la década de los años 70. Tuvimos un primer curso, no fue así. La verdad que en esta institución guatemalteca, digamos, que se llama el ICAITI, se acostumbraba en aquellos años a organizar cursos internacionales de ingeniería bioquímica, en los cuales nosotros participábamos algunas veces como invitados, en fin. Yo ahí, como alumno uno de ellos. Como alumno y como profesores. De ahí surgió la idea, ¿no es cierto?, de este reducido grupo de personas que éramos en esa época, de hacer algo análogo en la parte sur de Latinoamérica, pues todo otro estaba en la parte norte, fundamentalmente. Y con ocasión de un llamado concurso de la UNESCO, digamos, para financiar este tipo de cursos, fue que nos abocamos a hacer un proyecto para formular un curso latinoamericano de biotecnología, así lo llamamos, digamos, donde conseguimos financiamiento para becas para atraer alumnos becarios de distintos países latinoamericanos. Así se estableció este curso latinoamericano de biotecnología,
que fue el primero, pero que no se llamó primero porque no sabíamos que iban a haber otros después, digamos, simplemente se llamó curso latinoamericano. Después, cuando hicimos otro, 4 años después, le llamamos el segundo, y así se mantuvieron hasta el día de hoy. Son cursos importantes, creo que han sido, uno analiza o recuerda a las personas que calidad de alumnos de posgrado en esa época participaron en esto, se encuentra con nombres que son ahora personas muy, muy salientes, muy importantes en el desarrollo de esta disciplina en el continente. Digamos, ha sido una labor muy bonita que hacemos con mucho entusiasmo hasta el día de hoy y que espero que se siga haciendo, digamos, en los años futuros. Fíjate que esto se hizo, el primero fue el año 1980 y se hizo cada 4 años. Hubo un año que tuvimos que hacerlo un año antes porque coincidió con un congreso mundial de ingeniería de biotecnología acá en Chile, y para que no coincidiera lo adelantamos un año y después nos pusimos al día, de manera que han habido cada 4 años en promedio un curso latinoamericano hasta el día de hoy. El último, que se hizo el año pasado, desafortunadamente tuvimos que hacerlo por razón de la pandemia en modalidad virtual, lo cual fue una experiencia única, inédita, digamos, que esperamos que no se tenga que repetir, porque la verdad que si bien salió todo muy bien y creo que se cumplieron los objetivos, no es lo mismo. O sea, una de las gracias que tienen estos cursos latinoamericanos es justamente el poder tener a la gente que interactúa, ¿te fijas? Yo creo que estos cursos han sido núcleo de muchas relaciones entre personas de Latinoamérica, entonces eso, claro, en modo virtual se pierde en algún sentido, así es que estamos muy esperanzados de que el próximo CLAP de aquí a 2 años más pueda ser nuevamente en modalidad presencial. Además, para que puedan conocer Valparaíso. Bueno, sí, claro, además está toda esa cosa adicional que no es menor. No, yo creo que honestamente una de las cosas notables que ha tenido esta escuela han sido justamente estos cursos latinoamericanos, porque realmente ha sido una cuestión en 2 direcciones, o sea, le ha permitido a la escuela proyectarse hacia afuera, te fijas, y además el poder recibir gente, digamos, acá y que conozcan lo que nosotros hacemos. Ha sido una experiencia súper linda. Y como decía Fernando, muchas de las personas que fueron nuestros alumnos hoy en día están bastante por sobre nosotros, te fijas, o sea, y eso es lo más lindo que tiene el trabajo de uno como profesor, ¿no? Que los alumnos de uno lo superen y estén por encima de uno, y eso yo creo que hay muchos ejemplos de personas muy notables que tomaron estos cursos y que hoy día son figuras bastante señeras en sus respectivos países. Y bueno, con esto también es importante destacar el desarrollo del área de los posgrados de la escuela. ¿Cómo se fue gestando eso? Primero, en una primera instancia, la creación del magíster. Bueno, yo creo que desde el principio, digamos, del establecimiento de la escuela teníamos en mente llegar a ese punto, digamos, como culminación. Primero teníamos, por supuesto, que dedicarnos a establecer y de forma firme y definitiva la carrera profesional de Ingeniería Civil Bioquímica y posteriormente la Ingeniería de Ejecución, pero siempre tuvimos en mente, cuando la madurez de la escuela así lo permitiera, crear posgrados, grados académicos superiores, digamos. De manera que ya pudimos partir el año 1982 con el programa de magíster, que es uno de los programas ya más antiguos que está habiendo en el país de posgrado académico, y posteriormente llegar a la culminación, por supuesto, de lo que es la labor académica, que es el establecimiento de un doctorado, que ha sido realmente una labor muy, muy compleja, muy difícil, a veces un poco penosa, digamos, pero muy al mismo tiempo que nos ha permitido, digamos, culminar lo que nosotros entendemos, lo que ha sido nuestra labor académica, digamos, al establecer el programa, digamos, de conocimiento superior en nuestra disciplina. Hasta el día de hoy esto opera regularmente y esperamos que poco a poco se vaya estableciendo cada vez con mayor fuerza, el cual depende mucho, desgraciadamente, de cosas externas a nosotros, que son del apoyo que se puede recibir por parte del gobierno, de los gobiernos, no solamente chilenos, digamos, para este tipo de iniciativas, digamos, porque de otra manera no es posible tener programas de posgrado si no se tiene un financiamiento adecuado, digamos. Ahora, los programas de posgrado,
particularmente el doctorado, pero también en alguna medida el magíster, han sido palancas muy importantes de desarrollo de la investigación en la escuela. La escuela siempre ha tenido una especial atención al tema de la investigación, por ser el mismo hecho de ser una disciplina relativamente novedosa, donde muchas veces es necesario recurrir a la generación de conocimiento. Eso es la investigación. Sin duda, esa labor que para la escuela siempre ha sido prioritaria se ve fortalecida con la existencia de programas de posgrado regulares, ¿te fijas? Que nos permiten, contar con estudiantes capacitados como para poder participar de estos proyectos de investigación. Yo creo que el posgrado en la escuela es una palanca muy importante. Como dice Fernando, es complejo. El poder mantenerlo es un esfuerzo muy grande que hay que hacer para poder mantener vivos estos programas, pero es algo que la escuela siempre ha tenido como algo muy, muy, muy prioritario. Sí, y se ha logrado obtener muy buena, excelente acreditación. Sí. Y dentro de las restricciones que existen, yo diría que los programas nuestros han tenido una continuidad que es destacable, ¿no? Que es bastante destacable. Y un punto, digamos, importante. Los primeros profesores que salimos a perfeccionarnos por diversas razones, digamos, incluso la realidad de aquellos años, fuimos a obtener el grado de magíster o de máster. Claro. Posteriormente, cuando se fue evolucionando la realidad universitaria en el país, los profesores salieron a obtener directamente el doctorado. Entonces, lo que nosotros vimos, digamos, y nuestros planes eran que una vez que tuviéramos un número básico mínimo de doctores nuestros, ahí recién podíamos pensar en establecer el doctorado. Y así fue. Cuando tuvimos ya 5 o 6 doctores, en ese momento presentamos el proyecto de creación del doctorado. Ahora es común, es normal que las personas, los académicos, ¿no es cierto?, obtengan el grado de doctor. No era así en la década de los años 60 y 70, sobre todo en el área de ingeniería, que los doctorados eran algo realmente algo raro y muy escaso, digamos. Yo creo que eso es una cuestión re importante que dice Fernando, que creo que la escuela ha sido en ese sentido siempre muy rigurosa, en el sentido de establecer una plataforma de soporte antes de lanzar los proyectos. ¿Te fijas? De repente uno ve en alguna parte que hoy en día se proponen programas de doctorado bastante rápidos, digamos, y no necesariamente con un soporte muy fuerte. Nosotros, como decía Fernando, nos demoramos más de 10 años en poder realmente estructurar una planta de profesores suficiente como para poder soportar un programa de doctorado. Y yo creo que eso es algo fundamental y que de alguna manera se ha visto reflejado en las acreditaciones que han tenido nuestros programas de posgrado. Nuestros programas de posgrado desde su creación han estado acreditados y tenemos buenos años de acreditación para nuestros 2 programas, y eso de alguna manera es un reconocimiento externo a que las cosas se han hecho con seriedad acá. De todas maneras. Bueno, con esto les doy las gracias, profesor Fernando, profesor Andrés, ilustres profesores de nuestra Universidad Católica, ambos doctores honoris causa de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Les agradezco por habernos acompañado en esta ocasión y con esto los dejo invitados para el próximo episodio de Ingenio Bioactivo, el podcast de la Escuela de Ingeniería Bioquímica, donde vinculamos bioprocesos, contingencia y sociedad. Que tengan una muy buena semana. Gracias, Andrea. Chao, adiós. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Si desea obtener más información, nos puedes encontrar en las redes sociales de la EIB. Te esperamos en el próximo capítulo de Ingenio Bioactivo, donde vinculamos bioprocesos, contingencia y sociedad.